Y varias de las consignas que Gálvez detalla pormenorizadamente en estos artículos terminan siendo parte de una ideología y de un esquema político en las ideas políticas de la Argentina. O sea que es de suma importancia acercarse a este texto. Por último, los recuerdos de la vida literaria, que son 4 tomos. Yo acá tengo 2, después les voy a mostrar alguno, que ahora se consiguen en 2 tomos también, en una reedición de hace unos años, y que son como una suerte de memorias de él, pero más estrictamente literarias. Sin embargo, no puede dejar de contar cosas que ocurrieron en la historia argentina, que son muy interesantes. También hace una defensa a determinados ataques que ya le habían hecho en vida. Es notable también la cantidad de ataques que recibió post-mortem. Creo que es un poco ese mi trabajo en este libro que estoy escribiendo, lentamente y con mucha seguridad, porque lo vengo haciendo hace muchos años y es mi pasión también un poco. Bueno, mi misión en este libro que estoy escribiendo es responderle a estos detractores del pensamiento de Gálvez y ponerlos en su lugar. Sé que suena un poco fuerte, pero en realidad cuando lo vaya publicando se van a ir dando cuenta. Los ataques de la ideología marxista hacia la personalidad de Manuel Gálvez y de muchos otros escritores ha empobrecido la literatura a un nivel pero catastrófico, y se han dejado de lado pensadores o escritores de primera como Hugo Guast, Gustavo, más conocido como Hugo Guast, pero Gustavo Martínez Ubiría era su nombre, o el propio Manuel Gálvez, que fueron los 2 escritores que hasta el año 50 fueron los más leídos en Argentina. Sus libros, sus novelas por lo menos, se publicaban en fascículos y eran vendidos en los kioscos de diarios. Y después se armaban los libros y se vendían como tales. O sea que eran novelas que consumía el pueblo. O sea, eran de valor económico muy bajo, eran realmente fácil de acceder a sus libros. Era el más leído, junto con Gustavo Martínez Ubiría. Y esto ya no se sabe. La literatura en la facultad, en mis experiencias literarias, parecería que la literatura argentina arranca con Borges, con Cortázar, quizás con Roberto Arlt y la revista Sur, que está muy bien, ¿no? Pero no es verdad. La literatura argentina comienza mucho tiempo antes. No solo los grandes escritores como Sarmiento, Mansilla, no solamente en ellos, sino que hubo combinaciones entre Sarmiento y Borges. Borges apareció en la vida a partir de los años 60, y yo no pongo en duda la riqueza de Borges, ni mucho menos, pero digamos, no fue el único escritor que tuvo la Argentina. Manuel Gálvez fue traducido en 13 idiomas. Sus libros, bueno, él en su tarea diaria escribía 1 carilla y media todos los días de sus novelas, no dejaba un día sin escribir, contestaba toda la correspondencia en base a los artículos que escribía los domingos o también otros días de la semana en diferentes publicaciones periódicas, en más de 75 publicaciones periódicas. También, obviamente, atendía los reclamos en diferentes idiomas. Manuel Gálvez sabía 6 idiomas y los conocía a la perfección y los escribía en sus cartas. Y en sus viajes a Europa disfrutaba de ese conocimiento y le contestaba a los traductores de los diferentes países para tratar de que su obra fuera un fiel reflejo de su obra. O sea que estamos hablando de algo que está injustamente silenciado, y esto a mí me indigna todos los días de mi vida. Y también un poco esa indignación es un poco el móvil para que yo escriba este libro que estoy escribiendo y para que dé las conferencias y vaya a hablar con Manuel Gálvez, además de ser un placer estético que yo me doy el lujo de tener, cuando también es una preocupación, porque es una preocupación atada, vinculada fuertemente a los valores de nuestro país. En la medida en que sigamos ocultando a los escritores, evidentemente hay algo que no funciona bien, porque podemos valorizar después, podemos poner a todos los escritores y hablar de todos ellos, pero el problema es cuando se oculta, cuando se miente descaradamente, cuando en las historias de la literatura, por ejemplo, David Viñas, a quien no le tengo nada de estima, lo ignora, lo nombra al pasar como un conservador, un reaccionario, lo cataloga y nada más.
es todo. Manuel Gálvez cuenta con una obra de más de 60 libros, más de 60 volúmenes, a razón de un libro por año. Y se murió teniendo 12 libros inéditos, que todavía no han salido todos, pero su segunda esposa, María Elena Gaviola Salas, hizo un esfuerzo, en la medida que podía hacer, de publicar 2 o 3 volúmenes que salieron después de que murió Gálvez en el año 1962. Pero es increíble, o sea, estamos hablando de un escritor de más de 60 volúmenes. O sea, me parece injusto, es poco. Los temas desde el pensamiento político de Gálvez son como un eje que pueden reducirse a la justicia social, el orden y la jerarquía, el sentido heroico de la vida, el espíritu de aristocracia, tal el nombre del libro que les señalé hace un ratito, el amor al pueblo, la independencia económica, la soberanía política y el antiimperialismo. Estas son palabritas que agrupan ideas importantes, y sobre todo por la época en la que él las escribió. Hoy en día hablar de justicia social, independencia económica y soberanía política parecería ser un simple postulado del peronismo, pero no es así. Estas ideas son anteriores al peronismo, el peronismo las incorpora del nacionalismo y de estos autores llamados protonacionalistas o precursores del nacionalismo. Y es muy interesante. Esto se puede ver ya en 1910, algunas de estas ideas plasmadas en el diario de Gabriel Quiroga, y en 1934, en Este pueblo necesita, ya con una tendencia bastante importante de la que vamos a hablar ahora. Una tendencia, digamos, estamos hablando de los años 30. En los años 30, el mundo, en Europa, por lo menos en Occidente, cristiano, habían florecido los movimientos nacionalistas. En Italia, Mussolini, en Alemania, Hitler, en diferentes lugares, Dollfuss, diferentes nacionalismos. En España estaba la Guerra Civil Española, que provoca una reacción contra el comunismo que termina implantando la dictadura de Franco. Es el auge del falangismo también. Esas ideas que no terminaron por ahí de plasmarse como todos muchos de nosotros, pero que son muy interesantes y que Gálvez conocía. Y dentro de ese contexto aparecen de vuelta estas ideas de Gálvez, estas ideas que nombramos del diario de Gabriel Quiroga, y se van transformando y se van mimetizando un poco con estos nacionalismos europeos. Yo tuve la suerte de consultar ejemplares del diario La Nación del año 30, del año 40, y Adolfo Hitler obviamente era considerado de otra manera. O sea, sus artículos, los artículos que hablaban sobre la política de ese momento, lo nombraban como el canciller alemán, punto, nada más. Hoy sabemos un montón de otras cosas. Y lo mismo con Benito Mussolini. Estas ideas entonces eran las que imperaban en el momento, no necesariamente todo el mundo tenía que pensar así, pero eran el auge. En la Argentina hubo un acto en el Luna Park que juntó a 70.000 personas de tendencia nacionalista, algunos más vinculados al fascismo y otros más vinculados al nacionalsocialismo. O sea que la Argentina era un país no conservador, sino que había reaccionado a ese conservadurismo liberal y eran netamente nacionalistas. La mayoría de la gente era nacionalista. No era raro encontrar estas cosas. Lo que pasa es que uno tiene que investigar. Si uno no se pone en contacto con los diarios de la época, parece una locura lo que estoy diciendo. Pero bueno, dentro de ese esquema les voy a leer unos fragmentos para no cansarlos sobre la justicia social. La justicia social para Gálvez es el tema de su vida. La religión es el principal tema y la justicia social como un desprendimiento de su concepción católica de la vida. Él notaba que el liberalismo había marginado a sectores enteros de la población y él reaccionaba frente a esto, no podía ser indiferente a esto. Gálvez dice: hace 20 años oíase a cada rato decir que en este país solamente no eran ricos los que no querían serlo. Esto lo aseguraban los terratenientes, los que se habían enriquecido sin trabajar, dejando que sus tierras se valorizaran. Estúpida mentira.
Aquí había pobres como en todas partes, había miseria, había dolor. En los obrajes de Misiones, los hombres eran poco menos que esclavos, y se les manejaba a látigo y se les cazaba como fieras, y en algunos ingenios azucareros pasaban cosas semejantes. Y en los conventillos de Buenos Aires se amontonaban las pobres gentes en una promiscuidad horrible, en la suciedad, en la miseria. Es que todos estos seres no habían querido ser ricos. Y mientras tanto, ¿qué leyes se dictaban a favor del pobre? Y las pocas que se dictaron eran eficaces. ¿Y eran cumplidas por los encargados de hacerlas cumplir? Ahora ya nadie cree que en este país sea fácil enriquecerse. Ahora sabemos que en los campos hay hambre. En la dinámica, la rica, la fuerte Buenos Aires de nuestro orgullo, hay gente que se muere por no tener que comer. En los obrajes misioneros se sigue explotando a los hombres, manejándolos a látigo, cazándolos como a fieras cuando intentan salvarse de la servidumbre. Y en todas partes hay dolor y miseria. Y bien, ¿qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho los legisladores en los últimos 30 años? Se han pasado los representantes del pueblo discutiendo sobre intervenciones, perdiendo el tiempo en interpelaciones inútiles y en miserables politiquerías. A los mismos socialistas, ¿qué les debe el pueblo que sufre? Como no sean hipócritas declamaciones. Si hace 30 años el problema social era grave, hoy es el problema esencial en todos los países. Es el problema de los problemas. Pero el modo de resolverlo ha cambiado. Entonces pudieron solucionarse grandes dificultades mediante leyes sabias que entre nosotros no fueron dictadas. Hoy ha crecido tan pavorosamente el problema que ya no se le puede resolver con simples leyes. Ahora hay que darle vuelta a todo. Ahora es preciso rehacer el mundo. La inservible democracia es impotente para resolver el trágico problema social. Por medio del parlamentarismo no se logra nada, y entre nosotros menos que en ninguna parte. Los parlamentos se mueven por intereses políticos, por combinaciones de toda índole. Pero aun cuando no fuese así, nada podría hacerse por medio de una institución tan lenta. Cuando los males exigen rapidez, no se anda en carreta, sino en aeroplano. Cuando es urgente operar al enfermo, se recurre al bisturí, y no a las armas. Las constituciones son respetables, pero si hay que salvar a un pueblo entero, se prescinde de la Constitución cuando estorba. Y esto lo quiero remarcar. Las constituciones son respetables, pero si hay que salvar a un pueblo entero, se prescinde de la Constitución cuando estorba. Esto obviamente no lo decía solamente Manuel Gálvez, no era un pionero en esto, lo decían varias personas, y Balburen entre ellos. Esto se termina cumpliendo 10 años después con el advenimiento de Perón en la política. Recordemos que en 1949 se promulga una nueva constitución que tira abajo la constitución de 1853, la constitución liberal, y entonces este texto parece premonitorio, parece no sé cómo decirlo. Él ya percibía esto, indignado, como vemos en ese tono. De hecho, de los artículos de Gálvez es uno de los pocos en los que habla con este tono, por eso yo le di énfasis. Gálvez era más bien una personalidad más tranquila. En este libro está indignado, indignadísimo, y se desespera por ver estos horrores, como cristiano, como católico. Entonces el advenimiento del peronismo no fue porque sí, no ocurrió porque sí, no fue porque Perón era un hábil político, supo envolverse a los del GO y llegar al poder. No es solamente eso, que también ocurrió. Había una necesidad real en nuestro país, había una necesidad real de justicia social. Una justicia social que no es quizás la que entendemos hoy, ¿no? El país era muy diferente. Esto Gálvez lo ve desde 1910 y en este texto que es de 1934 lo ve con claridad y lo dice indignado. El Estado democrático tendrá que dejar su sitio a una forma nueva de Estado. El gobierno de muchos, como es aquel en donde hay un parlamento, tendrá que ser reemplazado por el gobierno rápido y eficaz de uno solo. Si se quiere hacer obra de justicia, y debe quererse, no hay para qué decirlo, es necesario poner la solución en manos de un hombre que proceda sin contemplaciones, que sea capaz de resistir a la presión de los ricos, que no tenga intereses de ninguna clase. Ha llegado el momento en que la preocupación más importante de un gobierno debe consistir en hacer obra para el pueblo. Hay que hacer socialismo, pero socialismo práctico, sin Karl Marx, sin lucha de clases, sin los funestos errores de los partidos que llevan ese nombre. La doctrina marxista ha fracasado, 1934. El socialismo evolucionista ha resultado una cosa inocua y por eso está muriendo en todas partes. La quiebra ruidosa del sufragio universal y del parlamentarismo ha arrastrado a la doctrina socialista que se apoyaba en la democracia. Hay que hacer obra para el pueblo, repitámoslo.
Hay que hacer socialismo, pero dentro de un marco de orden, respetando a la familia, a la religión, a las tradiciones históricas, sociales y culturales. Hay que hacer socialismo, pero sin pretender deificar al hombre, sino al contrario, colocarlo en la jerarquía del universo. Esta es una concepción netamente cristiana del hombre. Es incluso la que el Papa Francisco sigue manteniendo. Y esto indigna por derecha y por izquierda. Hay que hacer socialismo, pero sin matar al individuo, sin impedirle toda iniciativa, sin convertirlo en una simple máquina irresponsable, que es lo que Gálvez considera que ocurrió luego en Rusia. Convirtieron a los hombres en máquinas irresponsables. Esto último es lo que hace el comunismo destructor, que lleva a los pueblos a la barbarie, que suprime al individuo, que iguala a todos en un bajísimo estándar de vida, que odia a la religión, al espiritualismo y a la familia, que deja al hombre sin su propiedad, que arranca a los niños de los hogares y los entrega al Dios Estado. El capitalismo está muriendo, ya no cabe duda. Bueno, en esto se equivocó, evidentemente. Pero si debe morir el capitalismo como consecuencia del liberalismo económico, es indudable que debe conservarse el capital individual. El capitalismo ha realizado su obra, ha sido útil al mundo, ahora es un mal y es preciso ayudarlo a morir del todo. Bueno, no voy a seguir con este tema. Se entiende por dónde va. Era una Europa convulsionada, ya habían vivenciado la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre, se venía la Segunda Guerra Mundial, de hecho él escribe artículos sobre ese tema, él veía que se venía la guerra, y Gálvez, si bien en este texto se lo nota, por lo menos se lo puede entender, y así lo entiendo yo, con cierta violencia, por lo menos verbal, Gálvez después adhiere, se retracta de muchas de las ideas que dice en esta época, y aclara en sus memorias, antes de que lo tildaran de cosas que no eran, los enemigos o los amigos de rotular a la gente, lo tildan, por ejemplo, de nazi. Él, si bien yo le conté que en el año 34 tenía sus simpatías por Adolfo Hitler, no por la figura en sí, sino por los nacionalismos europeos en general, y por Benito Mussolini y Dollfuss. Él, bueno, van pasando los años, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, y él se desprende de eso. Vuelve al sentido hispánico de la vida, vuelve a un nacionalismo criollo que ya no se siente tan identificado con los nacionalismos europeos que terminan fracasando, ¿no? en la guerra sangrienta que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él cabe destacar que era antes que nada literato, y bueno, era seguidor de un escritor francés que se llamaba Romain Rolland, y que era un pacifista. Entonces, en los momentos de guerra, él no estaba a favor de la guerra. Esto es este texto solo en el año 34. Después, el resto